El pequeño pueblo de Santuario se encontraba en el corazón de una vasta y oscura montaña. Durante décadas, había sido un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las calles estaban empedradas y bordeadas de casas de madera con techos inclinados, algunas de las cuales estaban tan desgastadas por el tiempo que parecían a punto de desmoronarse. La niebla, que se deslizaba desde la montaña cada tarde, daba al pueblo un aire de misterio y melancolía. Ana, una joven estudiante de arquitectura, llegó a Santuario con la intención de investigar su historia y la arquitectura de sus edificios. Había escuchado historias sobre el pueblo, cómo a veces la niebla parecía cobrar vida, y cómo algunos de los lugareños afirmaban escuchar susurros en las noches más oscuras. Sin embargo, Ana, escéptica por naturaleza, consideraba esas historias meras leyendas que los habitantes contaban para asustar a los forasteros. Al llegar, se hospedó en la única posada del pueblo, un lugar acogedor regentado por una anciana llamada Doña Emilia. A pesar de su aspecto amable, Ana notó que la mujer parecía inquieta y siempre observaba por la ventana como si esperara algo. ¿Has venido a ver la niebla, niña?, preguntó Doña Emilia una noche mientras cenaban. Es hermosa, pero hay quienes dicen que no es segura. Solo estoy aquí para estudiar la arquitectura del pueblo, respondió Ana, restándole importancia a las advertencias. La niebla no puede ser más que un fenómeno natural. Esa misma noche, Ana decidió explorar el pueblo. Al salir, la niebla comenzaba a envolverse en las calles, creando una atmósfera surrealista. Con su cámara en mano se adentró por las estrechas callejuelas, fotografiando los viejos edificios y tratando de captar la esencia del lugar. Mientras caminaba, se dio cuenta de que los habitantes del pueblo la observaban desde sus casas, como si la siguieran con la mirada. Sentía su curiosidad y su temor, y eso le resultó extraño, pero continuó su exploración, convencida de que no había nada que temer. Fue entonces cuando escuchó un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era más claro, más humano. Se detuvo y se concentró, tratando de descifrar lo que decía. «Ana», murmuró la voz, como si la llamara. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Con un escalofrío recorriendo su espalda, decidió regresar a la posada. Mientras se dirigía de vuelta, el susurro resonaba en su mente, y la niebla parecía volverse más densa, cubriendo su visión. A medida que avanzaba, sentía que algo la seguía, pero al girarse no había nada. Al llegar a la posada, se sintió aliviada de estar a salvo. Se encerró en su habitación, pero no pudo quitarse de la mente la extraña sensación de ser observada. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros la acosaron nuevamente. «Ana». La voz parecía venir de la niebla misma. Al amanecer, Ana decidió que necesitaba hablar con los lugareños sobre las historias del pueblo. Se dirigió a la tienda de comestibles donde conoció a Miguel, un hombre mayor que había vivido en Santuario toda su vida. Al preguntarle sobre la niebla y los susurros, Miguel la miró con preocupación. «Esa niebla no es solo niebla», dijo con voz grave. «Es el eco de los que se han perdido. Muchos han desaparecido en esta montaña, y sus voces a veces regresan para advertir a otros». Ana sintió un escalofrío al escuchar esto, pero su curiosidad superó su miedo. «¿Qué les sucedió a esos desaparecidos?», preguntó. «No lo sabemos», respondió Miguel. «Algunos dicen que son almas en pena. Otros creen que la montaña tiene un poder oscuro que atrae a la gente. Debes tener cuidado, Ana. No todo el mundo regresa». Esa tarde Ana decidió investigar más sobre las desapariciones. Encontró un viejo libro en la biblioteca del pueblo que hablaba de la historia de Santuario. En sus páginas amarillentas, descubrió que el pueblo había sido fundado hace más de 2 siglos por un grupo de colonos que llegaron buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, a lo largo de los años, varios de ellos desaparecieron en la montaña, dejando atrás solo sus pertenencias y sus recuerdos. Intrigada, Ana decidió que debía profundizar en la historia de aquellos que habían desaparecido. Esa noche, decidió regresar al bosque que rodeaba el pueblo. La niebla había comenzado a descender nuevamente, y su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en la oscuridad. Caminó durante un tiempo, y nuevamente escuchó el susurro. «Ana». Esta vez, la voz parecía más fuerte, más urgente. Se detuvo y se dio la vuelta tratando de discernir de dónde provenía. «¿Quién está ahí?»,
Gritó, pero no obtuvo respuesta. De repente una figura emergió de la niebla. Era una mujer de aspecto etéreo, con el cabello desordenado y los ojos llenos de tristeza. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Eres tú quien susurra mi nombre?, preguntó, su voz temblando. La mujer asintió, y Ana pudo ver las lágrimas corriendo por su rostro. «Soy Clara», dijo la mujer con una voz apagada. «He estado atrapada aquí durante años. No puedo descansar». Ana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué te pasó, Clara?», preguntó, sintiendo una mezcla de compasión y miedo. «Fui una de las que desapareció», explicó Clara. «Vine a este pueblo buscando respuestas, y la montaña me retuvo. No puedo dejar este lugar hasta que encuentre la manera de liberar a otros como yo». Ana sintió que su corazón se aceleraba. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, sintiendo una extraña conexión con la mujer. «Debes encontrar la puerta», respondió Clara, con su voz entrecortada. «La puerta que conecta este mundo con el otro. Solo así podré liberarme y llevarme a los demás conmigo». «¿Dónde está esa puerta?», preguntó Ana, sintiendo que la niebla comenzaba a cerrarse a su alrededor. «No lo sé», respondió Clara, su voz llena de desesperación. «Pero puedo sentirla. Solo sigue la voz de los perdidos y te llevará a ella». Ana decidió que debía intentar. «Te prometo que haré lo que pueda», dijo, aunque sentía que se adentraba en un territorio peligroso. Esa noche, Ana regresó a la posada donde la niebla parecía más espesa que nunca. Mientras intentaba dormir, los susurros se intensificaron. «Ana». El eco de las voces la rodeaba, llenando su mente con angustia. Al día siguiente se dirigió al bosque nuevamente, determinada a seguir la voz de los perdidos. A medida que caminaba, el aire se volvió más frío y la niebla más densa. Finalmente se encontró en un claro donde un viejo árbol se erguía, y sus raíces parecían entrelazarse como serpientes. «Este es el lugar», pensó Ana, sintiendo que algo en su interior la guiaba. Se acercó al árbol y comenzó a buscar entre las raíces. La voz de Clara resonaba en su mente. «Sigue la voz de los perdidos». Mientras removía la tierra, encontró una pequeña abertura. Con el corazón latiendo con fuerza, se agachó y miró dentro. La oscuridad parecía llamarla, pero una extraña fuerza la empujó a entrar. Se deslizó por la abertura y cayó en un túnel estrecho. Al avanzar por el túnel, las paredes parecían susurrar, llenas de ecos de aquellos que habían pasado por allí antes. Ana sintió una mezcla de miedo y determinación. «Debo seguir adelante», se decía a sí misma. Finalmente llegó a una cámara amplia. En el centro había una puerta antigua, hecha de madera desgastada y decorada con extraños símbolos. Ana sintió que su corazón se aceleraba. «Esta es la puerta», pensó, y se acercó con cautela. Al tocar la puerta, un escalofrío recorrió su cuerpo. «Ábreme», resonó una voz profunda y resonante, llena de poder. Ana sintió que la voz venía de su interior, como si la montaña misma estuviera hablando. Con un profundo respiro empujó la puerta y ésta se abrió de golpe. Al otro lado había una luz brillante que iluminaba la habitación. En el centro vio a Clara y a otros rostros familiares, cada uno lleno de esperanza y anhelo. «Has venido», exclamó Clara extendiendo su mano. «Ahora podemos irnos». Ana sintió que la luz la envolvía, y en un instante, una sensación de paz la llenó. Todos los que estaban en la habitación comenzaron a acercarse, y Ana supo que había cumplido su promesa. Había liberado a los perdidos. Al despertar, se encontró de vuelta en el bosque, con la niebla comenzando a despejarse. El sol brillaba sobre su rostro, y se sintió aliviada. Sin embargo, una parte de ella sabía que la experiencia había cambiado su vida para siempre. Regresó al pueblo y se encontró con doña Emilia. La anciana sonrió al verla. «Has hecho lo que debías hacer, niña», dijo con voz temblorosa. «La niebla ya no te seguirá. Eres una de las elegidas». Ana no sabía qué decir. «¿Y Clara? ¿Está libre ahora?», preguntó con esperanza en su voz. «Clara y los demás han encontrado su camino», respondió doña Emilia. «Y tú, Ana, has traído la paz de vuelta a Santuario». A partir de ese día, Ana decidió que su vida no podía ser la misma. Dejó su carrera de arquitectura y se convirtió en defensora de la memoria de aquellos que habían desaparecido. Se dedicó a contar la historia de Santuario, asegurándose de que nunca se olvidara el sacrificio de los que habían sido atrapados en la niebla. Y así, el pueblo de Santuario comenzó a florecer nuevamente,
La niebla ya no era un símbolo de temor, sino de esperanza. La historia de Ana se convirtió en leyenda, y cada vez que la niebla descendía, los habitantes recordaban que había una luz al final del túnel, y que aquellos que habían desaparecido nunca serían olvidados. Historia 2. El pueblo de Villanueva del Río era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas de piedra, con techos de tejas rojas, estaban alineadas a lo largo de una calle principal que se retorcía entre colinas cubiertas de vegetación. Los habitantes eran pocos y la mayoría eran ancianos que llevaban décadas viviendo allí, compartiendo historias de tiempos pasados y secretos que nadie más conocía. La historia de Villanueva del Río estaba marcada por un suceso que había ocurrido hace más de 50 años, un hecho que susurraban en voz baja los ancianos en las noches de verano, cuando la brisa traía consigo ecos de tiempos olvidados. Hablaban de la Casa de las Sombras, un antiguo caserón al final de la calle principal, envuelto en misterio y superstición. La casa había pertenecido a la familia Moreno, quienes, tras una serie de extrañas desapariciones, habían abandonado el pueblo, dejando atrás sus pertenencias y la historia que lo había rodeado. Ana, una joven estudiante de antropología, llegó a Villanueva del Río un viernes por la tarde, con la intención de realizar una investigación sobre el pueblo y su historia. Su abuela había crecido allí, y Ana había oído las historias sobre la Casa de las Sombras desde que era pequeña. La idea de investigar ese lugar la llenaba de curiosidad y al mismo tiempo de un ligero temor. Se alojó en una pequeña posada regentada por doña Elvira, una mujer mayor que parecía conocer cada rincón del pueblo y sus secretos. Al llegar, Ana le preguntó sobre la casa, y doña Elvira frunció el ceño. «Esa casa no es un lugar para que andes, niña. Muchos han desaparecido al entrar», advirtió con una voz temblorosa. «Las sombras de los Moreno todavía rondan por ahí». Intrigada, Ana no pudo resistir la tentación. Esa misma noche, armada con una linterna y su cuaderno, se dirigió a la Casa de las Sombras. La luna llena iluminaba el camino mientras la brisa nocturna susurraba entre los árboles, creando una atmósfera misteriosa y un tanto inquietante. Al llegar, la casa se alzaba ante ella como un gigante dormido. Sus ventanas oscuras parecían ojos vacíos, y la puerta entreabierta parecía invitarla a entrar. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad fue más fuerte que su miedo. Cruzó el umbral y, al encender su linterna, la luz iluminó un vestíbulo polvoriento. Las telarañas colgaban del techo, y los muebles estaban cubiertos de sábanas blancas. Todo parecía congelado en el tiempo, como si la casa estuviera esperando que alguien regresara. Con cada paso que daba, el crujido del suelo resonaba en la penumbra. Ana se adentró en la casa, sintiendo que la historia la rodeaba. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos de la familia Moreno. Sus miradas severas la observaban desde el pasado. En el fondo de su mente, la advertencia de doña Elvira resonaba, pero no podía darse por vencida ahora. Mientras exploraba, Ana sintió una presencia detrás de ella. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Se decía que aquellos que entraban en la casa podían sentir la tristeza de los que se habían ido, y ella comenzó a sentirla. La soledad que impregnaba cada habitación parecía apoderarse de ella, haciéndola dudar de su decisión. Subió las escaleras hacia el segundo piso, donde la luz de la linterna apenas podía atravesar la oscuridad. Al llegar a la planta superior, se encontró con una puerta cerrada. La empujó suavemente y con un chirrido se abrió revelando un dormitorio desordenado. En el centro, una cuna vacía se alzaba como un recordatorio de lo que había sido. Ana se acercó y notó que había una pequeña caja de música sobre una mesa. Curiosa, la abrió, y una melodía suave comenzó a sonar, llenando la habitación con un aire nostálgico. De repente, un escalofrío la recorrió al escuchar un susurro casi imperceptible que provenía de la cuna. «Ven, ayúdame». Ana se detuvo en seco, sintiendo que la piel se le erizaba. No podía estar imaginando eso. «¿Hay alguien aquí?», preguntó, su voz resonando en la habitación vacía. No obtuvo respuesta, pero el aire se volvió más denso, como si algo estuviera intentando comunicarse con ella. La melodía de la caja de música continuó, y Ana sintió que la cuna comenzaba a moverse suavemente. Un impulso de miedo y curiosidad la empujó a acercarse. Al mirar más de cerca,
Vio una pequeña muñeca de trapo en la cuna, con un rostro desgastado pero una expresión amigable. ¿Te llamas Ana?, preguntó la muñeca sorprendiendo a la joven. El corazón de Ana latía con fuerza y retrocedió un paso. No, yo soy Ana. ¿Quién eres tú?, respondió, intentando mantener la calma. Soy Clara. Estoy atrapada aquí, contestó la muñeca. Necesito que me ayudes. Ana sintió que una extraña conexión se formaba entre ellas. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó intrigada. Debes encontrar el diario de mi madre. Está escondido en esta casa. Contiene la verdad sobre lo que sucedió aquí, explicó Clara. Sin él no puedo descansar. Decidida, Ana comenzó a buscar por la habitación, moviendo muebles y revisando rincones oscuros. Mientras buscaba, una sensación de urgencia la invadió. Finalmente, al mover un viejo armario, encontró una pequeña caja de madera. La abrió y, efectivamente, allí estaba el diario de la madre de Clara. Al hojear las páginas, Ana encontró relatos desgarradores sobre la vida de la familia Moreno. La madre de Clara había escrito sobre las extrañas desapariciones en el pueblo y sus intentos por proteger a sus hijos de las sombras que acechaban en la casa. Había menciones de rituales antiguos y advertencias sobre no cruzar ciertas líneas. Las sombras están hambrientas, había escrito la madre. No deben ser alimentadas. Ana sintió que una sombra pasaba por su lado y su corazón se aceleró. Debo irme, murmuró cerrando el diario con prisa. Pero cuando intentó salir de la habitación, la puerta se cerró de golpe, dejándola atrapada. «Clara, ayúdame», gritó golpeando la puerta. Pero no obtuvo respuesta. La atmósfera se volvió opresiva, y la sensación de desesperación creció en su pecho. «Ellos vienen por ti», susurró Clara. «Debes hacer lo que está escrito en el diario». Ana, en un momento de claridad, recordó que había leído sobre un ritual que la madre de Clara había descrito. «Debo detenerlos. Debo protegerme», pensó, mientras buscaba la forma de salir de la habitación. Con un nuevo sentido de determinación, Ana comenzó a buscar los ingredientes mencionados en el diario. Necesitaba sal, agua y un trozo de tela que la madre de Clara había utilizado. Mientras buscaba, escuchó murmullos provenientes de las paredes, como si las sombras estuvieran congregándose, ansiosas por atraparla. Finalmente encontró todo lo que necesitaba en la habitación. Rápidamente trazó un círculo con la sal en el suelo y colocó la tela en el centro. En el diario, había una frase que debía pronunciar para protegerse de las sombras. «Por las almas que han sido atrapadas, por la luz que las libera, me protejo de las sombras», gritó Ana, sintiendo cómo la energía comenzaba a acumularse a su alrededor. Las sombras comenzaron a moverse, arremolinándose a su alrededor, pero el círculo de sal brillaba intensamente protegiéndola. «No puedes quedarte aquí, Ana», gritó Clara, su voz llena de angustia. «Debes salir de la casa, ellos están despertando». El suelo tembló, y Ana sintió que la casa entera vibraba. Las sombras intentaban romper el círculo, pero el poder de su protección era más fuerte. Con cada palabra que pronunciaba, la luz del círculo se hacía más brillante, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Finalmente, cuando el último de los ecos se disipó, Ana sintió que la puerta se abría lentamente. Con el corazón latiendo con fuerza, salió corriendo de la habitación, descendiendo las escaleras a toda prisa. La casa parecía cobrar vida a su alrededor, pero ella no se detuvo. La única cosa que quería era salir y nunca volver. Al llegar a la puerta principal, Ana se detuvo un momento, mirando hacia atrás. En el umbral de la puerta vio la figura de Clara sonriendo con gratitud. «Gracias, Ana, ahora estoy libre», susurró antes de desvanecerse en el aire. Ana salió corriendo de la casa, sintiendo la brisa fresca de la noche acariciar su rostro. No se detuvo hasta llegar a la posada, donde la luz cálida de la entrada la recibió. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, como si la casa quisiera retenerla, pero Ana sabía que había logrado escapar. Esa noche, mientras intentaba descansar, los ecos de lo sucedido resonaban en su mente. Había liberado a Clara, pero también había enfrentado sus propios miedos. En el fondo sabía que la casa seguiría ahí, aguardando a la próxima persona que se atreviera a entrar. Al amanecer, Ana decidió que era hora de regresar a la ciudad. Había aprendido mucho sobre la historia de su familia, pero también había entendido que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Mientras recogía sus cosas, doña Elvira la miró con preocupación. «Niña, me alegra que estés bien. Escuché que has estado en la casa. Muchos no regresan de allí».
dijo con un tono grave. Lo sé, doña Elvira, pero he liberado a alguien, y aunque la casa tiene su historia, es hora de dejarla atrás, respondió Ana, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Cuando se marchó de Villanueva del Río, miró por el espejo retrovisor y vio cómo la casa se desvanecía en la distancia. Sabía que nunca volvería a ser la misma. Los ecos de la noche todavía resonaban en su mente, pero también llevaba consigo la luz de la liberación. A medida que el paisaje se alejaba, Ana sintió que el peso de las sombras se disipaba, y con cada kilómetro que recorría, las historias de Villanueva del Río se convertían en parte de su propia historia, una historia que contaría a otros, asegurándose de que los ecos de la noche nunca fueran olvidados. Historia 3. El pequeño pueblo de San Lázaro parecía un lugar olvidado por el tiempo. Con sus casas de piedra desgastadas y sus calles empedradas, el ambiente era nostálgico, pero también ominoso. La mayoría de los habitantes eran ancianos que habían vivido allí toda su vida, y poco a poco, el pueblo se había ido vaciando. Las historias y leyendas que circulaban entre los más viejos eran el único vínculo que quedaba con un pasado que muchos deseaban olvidar. Una tarde de verano, Clara, una joven de 22 años, decidió regresar a San Lázaro tras la muerte de su abuela, quien había sido una de las últimas habitantes del lugar. Con el corazón pesado, llegó al pueblo en su viejo coche, sintiendo una mezcla de tristeza y nostalgia al recordar las historias que su abuela le contaba de niña. Al llegar, se percató de que el pueblo estaba aún más desolado de lo que recordaba. Las tiendas estaban cerradas y las ventanas de las casas, polvorientas. Sin embargo, Clara sintió una extraña conexión con el lugar. Sus raíces estaban allí, y había algo que la llamaba a regresar. Después de revisar la casa de su abuela, Clara decidió pasar la noche en el pueblo, a pesar de las advertencias de algunos lugareños que le dijeron que era peligroso estar sola en la noche. «Este lugar tiene sus secretos», le dijeron, con miradas significativas. Pero la joven no podía dejar que el miedo la dominara. Quería explorar el pueblo y descubrir más sobre la historia de su familia. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar, Clara decidió dar un paseo por las calles. Armada con una linterna, caminó por el sendero que llevaba al antiguo cementerio del pueblo, donde estaba enterrada su abuela. La atmósfera era pesada, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Al llegar al cementerio, se encontró con las lápidas cubiertas de musgo y la maleza que había crecido descontroladamente. Clara se acercó a la tumba de su abuela, que estaba adornada con flores marchitas. Se agachó para limpiar un poco, y mientras lo hacía, notó algo extraño. Una lápida cercana parecía haber sido recientemente removida. Intrigada, Clara se acercó y vio que el nombre estaba borrado. ¿Qué habrá sucedido aquí?, se preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, una brisa fría atravesó el cementerio y oyó un susurro apenas audible, como si alguien estuviera llamándola. «¿Hola?», preguntó, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Decidió que era hora de regresar a casa, sintiéndose inquieta por lo que había descubierto. Sin embargo, el susurro persistía en su mente, como un eco que no podía ignorar. A la mañana siguiente, Clara despertó con la resolución de investigar más sobre la historia de su abuela y el pueblo. Se dirigió a la biblioteca local, un edificio antiguo que parecía casi tan olvidado como el pueblo mismo. Al entrar, la bibliotecaria, una mujer mayor con canas, la miró con curiosidad. «¿Eres la nieta de doña Rosa?», preguntó la mujer. Clara asintió, sintiéndose extraña al escuchar el nombre de su abuela en boca de alguien más. La bibliotecaria sonrió con nostalgia. «Tu abuela era una mujer sabia. Siempre estaba dispuesta a escuchar las historias del pueblo. Te puede interesar saber que había un antiguo secreto relacionado con el cementerio». Intrigada, Clara se acercó más. «¿Qué tipo de secreto?». La bibliotecaria le explicó que, durante años, había rumores sobre la desaparición de varios habitantes del pueblo, especialmente aquellos que se aventuraban en el bosque cercano. Los ancianos hablaban de un culto que solía reunirse en el cementerio para rendir culto a antiguos dioses. Aseguraban que aquellos que entraban en sus rituales desaparecían sin dejar rastro. Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Desaparecidos?»,
¿Y nadie hizo nada al respecto? Los jóvenes solían ignorar las advertencias. Se decía que aquellos que escuchaban el llamado del bosque nunca regresaban. Y con el tiempo la historia se desvaneció en rumores. La joven decidió que tenía que descubrir la verdad detrás de estas desapariciones. Al regresar a la casa de su abuela, revisó viejas cartas y fotos. En una de ellas, encontró una imagen de un grupo de personas reunidas en el cementerio, rodeadas de velas y un altar improvisado. Clara no podía quitarse la sensación de que su abuela sabía más de lo que decía. Al caer la noche, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidió regresar al cementerio, armada con su linterna y un cuaderno para tomar notas. Al llegar, la atmósfera era tensa. El aire se sentía pesado, como si estuviera cargado de secretos no revelados. Clara comenzó a caminar entre las tumbas, buscando alguna pista que pudiera arrojar luz sobre lo que había sucedido. Mientras exploraba, el susurro volvió a llenar el aire. «Clara». La voz sonaba más fuerte, más clara. «Ven». Ella se detuvo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. ¿Era su imaginación o realmente alguien la llamaba? Decidida a encontrar el origen del sonido, Clara siguió el eco. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que se acercaba a la lápida borrada que había visto la noche anterior. Allí, el susurro se intensificó. «Ayúdame». «¿Quién eres?», gritó Clara, pero la única respuesta fue el silencio. Justo en ese momento, la luna brilló más intensamente, iluminando la lápida. Clara se agachó para inspeccionarla, y al tocarla, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras comenzaron a aparecer en la piedra. «Ana». La joven retrocedió aterrorizada. Recordó el nombre de su abuela y cómo había mencionado a una hermana que había desaparecido en su infancia. «Ana», murmuró Clara, sintiendo una conexión instantánea con la historia. En ese momento escuchó un sonido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio una sombra que se movía entre las tumbas. El corazón le latía con fuerza mientras la figura se acercaba. Era una mujer de aspecto etéreo, con una expresión de desesperación en su rostro. «Ayúdame», susurró. Clara sintió un impulso de acercarse. «¿Qué te sucedió?», preguntó, sin poder evitarlo. La figura pareció vacilar, como si luchara entre la vida y la muerte. «Ellos me atraparon», dijo la mujer señalando hacia el bosque. «Debo cumplir mi destino, pero necesito que me ayudes a liberarme». «¿Qué quieres que haga?», Clara preguntó, sintiendo que el miedo la envolvía. La mujer extendió su mano. «Debes venir al bosque conmigo. Allí encontrarás las respuestas que buscas». Clara dudó, pero algo en la mirada de la mujer la impulsó. «Está bien, voy contigo», decidió. Caminando juntas, la atmósfera se tornó más densa. La mujer habló sobre el culto que había existido en el pueblo, revelando que la familia de Clara había estado involucrada en sus rituales, buscando la inmortalidad. «Tu abuela me sacrificó para obtener poder, pero yo no deseaba eso. Quiero liberar a las almas atrapadas». Al llegar al bosque, Clara sintió que el aire se volvía más frío y pesado. La figura la llevó a un claro donde se podían ver restos de lo que alguna vez había sido un altar. Las ramas crujían y el viento susurraba en su oído. «Este es el lugar», dijo la mujer, su voz llena de desesperación. «Debes hacer un ritual para liberar a las almas». Clara sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que la presión aumentaba a su alrededor. «Enciende las velas que he dejado. Usa tu sangre y pronuncia las palabras que te diré. Solo así podrás liberar a aquellos que están atrapados aquí». Con manos temblorosas, Clara buscó las velas esparcidas por el claro. Mientras encendía cada una, el viento comenzó a arremolinarse a su alrededor. La figura de la mujer se volvió más intensa, y Clara sintió la presencia de otros espíritus en el aire. «Ahora hazlo», ordenó la mujer. «Pronuncia las palabras». Con el corazón latiendo con fuerza, Clara siguió las instrucciones. Con cada palabra que pronunciaba, sintió que algo cambiaba en el aire. El eco de los susurros se intensificó y las velas brillaron con más fuerza. De repente, una sombra emergió del bosque. Era un grupo de figuras oscuras que parecían formarse a partir de las sombras mismas. «¡Detente!», gritaron al unísono. Clara sintió el miedo apoderarse de ella, pero la figura de Ana la instó a continuar. «No te detengas, sigue», gritó, y Clara en un impulso continuó con el ritual.
Las sombras se acercaron tratando de apagar las velas, pero Clara resistió. «Libera a los atrapados», gritó, y la luz de las velas se intensificó, iluminando el claro. Con un último grito, el aire estalló en una explosión de luz. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. Las sombras comenzaron a dispersarse, gritando en desesperación mientras eran absorbidas por la luz. La figura de Ana se desvaneció lentamente, sonriendo en agradecimiento. «Eres libre», susurró antes de desaparecer por completo. Clara, ahora sola, se sintió abrumada por el silencio que siguió a la tormenta. Las almas que una vez habían estado atrapadas en el bosque eran ahora libres. Exhausta, se dejó caer de rodillas, respirando pesadamente mientras el amanecer comenzaba a iluminar el bosque. Al regresar al pueblo, Clara sintió que algo había cambiado. La opresiva atmósfera del lugar había desaparecido. San Lázaro había recuperado su paz, y con ello también su historia. Desde aquel día, Clara decidió que su misión sería preservar la memoria de los que habían vivido allí, especialmente aquellos que habían caído en el olvido. Se convirtió en la guardiana de las historias del pueblo, compartiendo con los demás las lecciones aprendidas sobre el amor, la pérdida y la redención. Y aunque nunca olvidaría la experiencia, Clara sabía que había liberado a las almas atrapadas y en el proceso también había encontrado su propio lugar en el mundo. Historia 4. El pequeño pueblo de Valle Oscuro, escondido entre montañas y rodeado de densos bosques, parecía haber quedado atrapado en el tiempo. Las casas de madera, con sus techos de paja y jardines desordenados, eran testigos de una vida tranquila, donde el mayor escándalo del día era el paso de un coche por la estrecha carretera que atravesaba el lugar. Sin embargo, bajo esta calma aparente, se escondía una historia oscura que muchos preferían olvidar. Desde hacía años, circulaban rumores sobre un bosque al sur del pueblo, conocido como el Bosque de las Almas. Los ancianos advertían a los jóvenes que no se aventuraran en sus profundidades, especialmente al caer la noche. «Los susurros te llamarán», decían, «y quien los escuche jamás regresará». Las historias hablaban de un espíritu antiguo que moraba en el bosque, un eco de aquellos que habían perdido la vida en sus senderos. Un grupo de adolescentes, atraídos por la curiosidad y la valentía de la juventud, decidieron que era hora de explorar el bosque y descubrir la verdad detrás de las leyendas. Entre ellos se encontraba Laura, una chica de 16 años con una fuerte personalidad, y su hermano menor Miguel, quien la admiraba y deseaba demostrar su valentía. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, Laura y sus amigos, Pablo, Ana y Diego, se reunieron en la plaza del pueblo para discutir su plan. «¿Vamos al bosque esta noche?», sugirió Pablo entusiasmado. «Si no lo hacemos ahora, nunca lo haremos». «No sé, chicos», dijo Ana nerviosa. «Las historias son aterradoras. ¿Y si algo nos sucede?» «Vamos, no seamos gallinas», respondió Diego con una sonrisa desafiante. «Solo es un bosque. Si escuchamos los susurros, solo tenemos que salir corriendo». Laura, envalentonada por el deseo de impresionar a sus amigos, decidió que era hora de hacer frente a sus miedos. «Está bien», dijo. «Nos encontraremos en la entrada del bosque a las 8». Esa noche, la luna brillaba con intensidad, iluminando el sendero que conducía al Bosque de las Almas. Laura, Miguel, Pablo, Ana y Diego llegaron puntuales, sus corazones latiendo con anticipación y miedo. «Vamos, que no se diga que somos cobardes», dijo Laura, mientras se adentraban en la oscuridad del bosque. A medida que avanzaban, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, creando un túnel de sombras. El aire se sentía frío y denso, como si la atmósfera estuviera cargada de energía. Sus risas se desvanecieron, reemplazadas por un silencio inquietante. Pronto comenzaron a escuchar un sonido que resonaba entre los árboles, un susurro suave y melódico. «¿Lo escuchan?», preguntó Miguel temblando. «Es solo el viento», respondió Pablo, aunque su voz sonaba menos convincente. A medida que se adentraban más en el bosque, el susurro se volvió más claro, como si llamara a cada uno de ellos por su nombre. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Quizás deberíamos volver», sugirió, pero sus amigos estaban demasiado intrigados por el misterio para dar marcha atrás. De repente Ana se detuvo en seco. «Miren», dijo,
señalando hacia un claro iluminado por la luna. En el centro del claro había un antiguo altar, cubierto de musgo y ramas. Las piedras estaban dispuestas de una manera extraña, como si alguna vez hubieran tenido un propósito sagrado. «Esto es raro», comentó Diego acercándose al altar. «Quizás aquí es donde realizaban los rituales». Laura miró a su alrededor sintiendo que el aire se volvía más pesado. «No me gusta esto. Deberíamos irnos», insistió. «Solo un vistazo más», dijo Pablo acercándose al altar. «¿Qué podría pasar?». Sin embargo, en ese momento los susurros se intensificaron, envolviéndolos en un coro de voces ininteligibles. Los adolescentes comenzaron a sentirse mareados, como si el bosque mismo intentara adentrarse en sus mentes. Laura, aterrorizada, dio un paso atrás, pero no podía apartar la vista del altar. «Aléjate de ahí», gritó Miguel viendo cómo Pablo extendía la mano hacia las piedras. Fue entonces cuando el susurro se transformó en un grito ensordecedor. Un viento violento surgió de la nada, haciendo que las ramas de los árboles crujieran y se movieran. El grupo se abrazó entre sí, tratando de encontrar consuelo en la compañía del otro. «Tenemos que irnos ahora», dijo Ana asustada. Mientras comenzaban a retroceder, una sombra oscura emergió del bosque, tomando forma humana. Era una figura alta con una capa negra que flotaba a su alrededor, y ojos que brillaban con una luz antinatural. «No podéis irte», dijo la figura con una voz profunda que resonaba en el aire. «¡Corre!», gritó Laura, y el grupo comenzó a correr hacia la salida del bosque, el corazón palpitante y la adrenalina fluyendo en sus venas. Sin embargo, a medida que se adentraban en la oscuridad, se dieron cuenta de que estaban perdidos. Los árboles parecían moverse, desorientándolos en cada paso. Los susurros aumentaban en intensidad, convirtiéndose en gritos desesperados que resonaban en sus oídos. Miguel, atrapado en el pánico, tropezó y cayó al suelo. «¡Ayuda!», gritó, mientras sus amigos intentaban ayudarlo. «Levántate, Miguel», exclamó Laura extendiendo la mano hacia su hermano. Pero cuando él se levantó, algo oscuro y etéreo se adhirió a su sombra, haciéndolo retroceder. Miguel miró a su hermana con terror en los ojos. «No puedo moverme», susurró paralizado por el miedo. Los demás estaban aturdidos. «Vamos, tenemos que irnos», gritó Pablo tirando de Miguel. Pero algo lo detuvo, una fuerza invisible que parecía sujetarlo en su lugar. «Déjalo», ordenó Laura sintiendo que la desesperación se apoderaba de ella. «No podemos perderlo». Pablo, tratando de liberar a Miguel, se dio cuenta de que la sombra estaba tomando forma, acercándose lentamente hacia ellos. «Sálvese quien pueda», gritó Diego, pero su grito se ahogó en el aire. La sombra se abalanzó sobre ellos, y uno por uno, comenzaron a perder la noción del tiempo y del espacio. Laura sintió que sus fuerzas se desvanecían mientras la sombra absorbía su esencia. El bosque se había convertido en un laberinto interminable, y los susurros eran ahora gritos que la rodeaban, clamando por ayuda. «¿Por qué no me escuchaste?», resonó la voz de la sombra, y Laura recordó las advertencias de los ancianos del pueblo. «Te lo advertí, ahora serás parte de nosotros». El pánico se apoderó de ella, y con un último esfuerzo corrió en dirección opuesta, tratando de encontrar una salida. El viento se intensificó y la sombra la siguió cada vez más cerca. Laura sintió que la oscuridad se acercaba, y sus pensamientos se volvían confusos. De repente, logró encontrar un sendero, iluminado por la luz de la luna. Corrió por él saltando sobre raíces y ramas caídas. Detrás de ella los gritos se desvanecieron, pero el susurro persistía. «No te escaparás», repetía la voz resonando en su mente. Finalmente Laura llegó a la orilla del bosque. Se dio la vuelta sintiendo el frío a sus espaldas. Pero la sombra no la siguió. La figura oscura permanecía al borde del bosque, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. «Regresarás», dijo la sombra con un tono que heló la sangre de Laura. Agitada, Laura corrió hacia el pueblo sin mirar atrás. Cuando llegó a la plaza, el amanecer comenzaba a asomarse, y el pueblo despertaba a una nueva mañana. Sin embargo, algo en ella había cambiado para siempre. Los días pasaron y Laura trató de olvidar lo ocurrido. Sin embargo, la sombra nunca se desvaneció por completo. A menudo, se despertaba en medio de la noche, escuchando susurros que parecían venir de las profundidades de su mente. Sus amigos, que habían desaparecido, eran parte de un doloroso recuerdo que la atormentaba. Un día,
Mientras caminaba por el pueblo, Laura se encontró con don Manuel, un anciano que había sido amigo de su familia. Al ver su rostro pálido y cansado, se detuvo. «¿Qué te sucede, niña?», preguntó con preocupación. «No sé cómo explicarlo», respondió Laura, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. «Mis amigos no regresaron del bosque». Don Manuel la miró con tristeza y asombro. «El bosque de las almas tiene sus propias reglas. No todos los que entran pueden salir», dijo con una voz grave. «Debes enfrentarlo, Laura. Solo así podrás liberar sus almas». Decidida a terminar con su tormento, Laura volvió al bosque una noche, armada con una antorcha y el recuerdo de sus amigos. Al llegar al claro, la figura oscura la esperaba, como un oscuro eco del pasado. «¿Regresaste?», dijo la sombra, su voz resonando como un eco de los susurros. «¿Crees que puedes salvar a tus amigos?». «Los quiero de vuelta», gritó Laura sintiendo que el terror la invadía. La sombra se rió, una risa que resonó en el aire. «No es tan sencillo, niña, debes recordar lo que sucedió y enfrentarlo. Solo así podrás liberarlos». Con cada palabra la sombra parecía acercarse más, y Laura sintió que su fuerza flaqueaba. «No», exclamó, «no permitiré que esto termine así». Entonces, con el poder de su amor por sus amigos, recordó el último momento que compartieron juntos, risas, juegos, y la promesa de estar siempre juntos. «No permitiré que sus almas queden atrapadas aquí. Deben ser libres». La sombra pareció vacilar ante su determinación, y las voces se elevaron en un clamor. Laura, con cada grito de su corazón, levantó la antorcha y la apuntó hacia la figura. «¡Libéralos!», gritó. La luz de la antorcha brilló intensamente, iluminando el bosque y arrojando la sombra hacia atrás. Los susurros comenzaron a desvanecerse, y las risas de sus amigos se mezclaron con la luz. Fue un momento de liberación, un instante en el que el pasado se encontró con el presente. Con un último grito, la sombra se disolvió en el aire, y con ella, las almas de sus amigos fueron liberadas. El bosque, antes oscuro y amenazante, comenzó a transformarse. La luz del amanecer penetró a través de los árboles, trayendo consigo una nueva esperanza. Laura, exhausta pero libre, se dio la vuelta y salió del bosque. Nunca olvidaría la experiencia ni a sus amigos, pero sabía que habían encontrado la paz. Al regresar al pueblo, el sol se alzaba en el horizonte, prometiendo un nuevo comienzo. Desde entonces, Laura se convirtió en la guardiana de la historia de Valle Oscuro, compartiendo las leyendas y las advertencias de las sombras que acechan en la oscuridad. Nunca olvidó el susurro del bosque, pero también supo que el amor y la memoria pueden superar incluso las más oscuras de las sombras. Historia 5. En el pequeño pueblo de San Martín, la vida transcurría en un ritmo pausado y predecible. Los habitantes, en su mayoría ancianos, contaban historias de sus años mozos junto a la chimenea, mientras los niños jugaban en las calles de tierra. Sin embargo, tras esta fachada de tranquilidad, había un misterio que había marcado al pueblo durante generaciones: la leyenda de la sombra en la colina. La colina, que se alzaba justo al norte del pueblo, era un lugar de culto para los lugareños. Se decía que allí habían ocurrido sucesos extraños. Aquellos que se atrevían a escalarla en la noche hablaban de una presencia oscura que los seguía, susurrando advertencias y riendo en la penumbra. Aún así, la curiosidad de los jóvenes del pueblo era insaciable, y uno de ellos, Daniel, decidió que era hora de desentrañar la verdad. Daniel era un adolescente de 17 años, lleno de energía y con un deseo ardiente de aventuras. Desde pequeño había oído las historias que sus abuelos le contaban sobre la sombra en la colina, y aunque muchos del pueblo intentaban disuadirlo, su determinación creció. Tras una larga semana de planificación, decidió que la noche del Festival de San Martín sería la noche perfecta para explorar. La noche del festival, el pueblo brillaba con luces y risas. Las familias se reunían en la plaza central para disfrutar de la música y la comida. Daniel se sintió emocionado y ansioso. Después de un rato de diversión, cuando la mayoría de los adultos ya estaban embriagados por la celebración, se escabulló entre las sombras dirigiéndose hacia la colina. La subida fue difícil. La tierra estaba húmeda y resbaladiza, y el oscuro bosque que rodeaba el camino parecía cobrar vida a medida que avanzaba. Daniel encendió una linterna, iluminando el sendero frente a él. Las sombras danzaban a su alrededor, y un escalofrío recorrió su espalda.
pero la emoción de la aventura superó su miedo. Al llegar a la cima, la vista del pueblo iluminado lo dejó sin aliento. Sin embargo, lo que captó su atención fue una pequeña cabaña, medio oculta entre los árboles. Era una construcción antigua, cubierta de hiedra y musgo, que parecía olvidada por el tiempo. La leyenda decía que pertenecía a un anciano que había desaparecido misteriosamente años atrás. Decidido a descubrir lo que había dentro, Daniel se acercó a la puerta. Al empujarla, un chirrido agudo resonó en el aire. La cabaña estaba oscura y polvorienta. La linterna de Daniel reveló muebles cubiertos de sábanas blancas y una chimenea apagada que parecía haber estado inactiva durante años. A medida que exploraba, notó un extraño retrato en la pared, una pintura de un hombre de mirada penetrante. Sus ojos parecían seguir a Daniel, y una sensación inquietante le recorrió la espalda. Mientras examinaba el retrato, escuchó un ruido sutil detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nada. Con un escalofrío decidió que era hora de regresar al pueblo. Sin embargo, cuando intentó abrir la puerta, se dio cuenta de que estaba cerrada. Desesperado tiró de la manija, pero la puerta no cedía. El pánico comenzó a apoderarse de él. Entonces escuchó una risa. Era baja y burlona, resonando en el aire denso de la cabaña. Daniel se volvió hacia el sonido, pero solo encontró la oscuridad. Sintiendo que el miedo se apoderaba de él, golpeó la puerta con todas sus fuerzas, gritando por ayuda. Pero su voz se perdió en la soledad de la noche. El ambiente se volvió opresivo, y la risa se intensificó. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad total, Daniel sintió una presencia detrás de él, una sombra que se acercaba lentamente. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, giró para enfrentar lo desconocido. Fue entonces cuando la sombra emergió de la oscuridad. Era una figura alta, cubierta por un manto negro que se deslizaba por el suelo. La sombra en la colina, pensó Daniel, el ser que había atormentado a su pueblo durante generaciones. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó la figura con una voz profunda y resonante llena de eco. «Déjame salir», gritó Daniel aterrorizado. «No quería ofenderte, solo quería ver la cabaña». La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. «El pueblo ha olvidado, pero yo no. Te he estado esperando». El joven sintió que el aire se volvía pesado, y un frío helado invadió la cabaña. «¿Qué quieres de mí?», balbuceó, su voz temblorosa. «Quiero que recuerdes», respondió la sombra. «Quiero que todos recuerden lo que pasó aquí». Sin saber cómo, Daniel sintió que su mente era invadida por visiones del pasado. Imágenes de personas siendo arrastradas a la cabaña, gritos ahogados y una oscuridad abrumadora llenaron su cabeza. Las almas de aquellos que habían sido atrapados allí durante años comenzaron a aparecer, sus ojos vacíos reflejando desesperación. «No puedo soportar esto», gritó, cubriéndose los oídos. «Suéltame». Pero la sombra se acercó más, extendiendo su mano hacia él. «Tú eres el elegido, el que debe contar nuestra historia. Si no lo haces, serás uno de nosotros». Daniel sintió una presión en su pecho, como si estuviera siendo aplastado por el peso de los recuerdos. La sombra se convirtió en un torrente de imágenes, revelándole la verdad de la cabaña. Un culto oscuro que había existido en el pueblo. Un grupo que realizaba rituales para mantener su poder, sacrificando a inocentes en el proceso. «Tu pueblo ha olvidado su historia, pero yo no puedo olvidar», susurró la sombra. «Te necesito. Debes recordar y llevar la historia de regreso a ellos». Con cada imagen, Daniel sintió que su voluntad se desvanecía. Se dio cuenta de que había un precio por no recordar, y la sombra se alimentaba de su miedo y desesperación. Con un último esfuerzo, cerró los ojos y se concentró en la luz que aún podía ver detrás de la oscuridad. No seré parte de esto», gritó con todas sus fuerzas. «No voy a dejar que me controles». En ese momento, la cabaña tembló. Las visiones comenzaron a desvanecerse, y la sombra chilló, una mezcla de rabia y frustración. Daniel sintió una oleada de energía como si las almas que lo rodeaban le dieran fuerza. Con un último empujón golpeó la puerta con todo su ser. Para su sorpresa, se abrió de golpe. Desesperado, corrió hacia el exterior, sintiendo el aire fresco en su rostro. La sombra lo siguió, pero Daniel se lanzó colina abajo sin mirar atrás. El eco de la risa y los gritos lo acompañaron, pero él no se detuvo. Corrió hasta el pueblo, donde las luces del festival parpadeaban a lo lejos.
Al llegar, los habitantes lo miraron con preocupación. ¿Qué ha pasado?, preguntó su amiga Ana, que se había quedado preocupada por su ausencia. La cabaña. Hay algo en la colina. Debemos ir y recordar, exclamó Daniel, su voz temblorosa por la adrenalina y el miedo. Los ancianos del pueblo, al escuchar su relato, se miraron entre sí con seriedad. El ciclo debe romperse, dijo don Manuel, el más viejo de los presentes. No podemos ignorar lo que ha sucedido. Con una determinación renovada, el pueblo decidió que era hora de enfrentar su pasado. Al día siguiente, un grupo de lugareños subió a la colina, llevando antorchas y ofrendas. Daniel, aunque aún temeroso, se unió a ellos, listo para enfrentar la sombra de su historia. Al llegar a la cabaña, un silencio sepulcral reinaba, pero esta vez no había miedo, solo un sentido de propósito. Don Manuel comenzó a contar la historia del culto, de los sacrificios y del poder que había mantenido a la sombra viva. Cada palabra que pronunciaba parecía hacer que la sombra retrocediera, como si el simple acto de recordar la debilitara. A medida que la historia se contaba, las almas atrapadas comenzaron a aparecer de nuevo, pero esta vez sus ojos reflejaban gratitud en lugar de desesperación. «Gracias», susurraron al unísono, y Daniel sintió una oleada de calidez en su pecho. Finalmente la sombra apareció, su figura oscura temblando ante la luz de las antorchas. «No puedes hacer esto», rugió, pero su voz sonaba más débil. «Sí, podemos», respondió Daniel con firmeza. «Hemos decidido recordar». Con cada palabra que se pronunciaba, la sombra se fue desvaneciendo, su forma distorsionándose hasta convertirse en un susurro que se desvanecía en el viento. La cabaña, que había estado envuelta en oscuridad durante tanto tiempo, ahora parecía más ligera, casi brillante bajo la luz del día. Cuando finalmente terminaron de contar la historia, el pueblo sintió un cambio en el aire. La sombra en la colina había sido derrotada, no solo por su fuerza, sino por el poder de la memoria y la comunidad. Desde aquel día, la leyenda de la sombra en la colina se convirtió en una advertencia, recordando a todos que a veces es necesario enfrentar el pasado para poder vivir en paz. Daniel, ahora un joven transformado, se convirtió en el contador de historias del pueblo, asegurándose de que la verdad nunca fuera olvidada. Historia 6. En el pequeño pueblo de Valle Escondido, las tradiciones se mantenían firmes como las viejas piedras de sus edificios. Situado en medio de un bosque denso y montañoso, el lugar tenía su propia historia, marcada por leyendas y relatos de antaño. Las calles estaban flanqueadas por casas de madera, y el aire siempre olía a tierra húmeda y pino. Sin embargo, había algo que perturbaba la calma de aquel pueblo, un secreto que pocos se atrevían a mencionar. Cada año, el pueblo celebraba una feria en honor a su fundación, un evento esperado por todos los habitantes. La música llenaba el aire y la risa de los niños resonaba por doquier, pero había una tradición que todos temían: la campana de la muerte. Se decía que cada vez que sonaba, alguien en el pueblo moría. El origen de esta campana era tan antiguo como el propio pueblo. Se encontraba en la cima de la colina, en una pequeña capilla en ruinas. Los ancianos afirmaban que, en tiempos pasados, un grupo de colonos había sido asesinado por una tribu indígena. Para recordar a aquellos caídos se fundió una campana, y desde entonces, cada vez que sonaba, era un recordatorio de la vida efímera y la fragilidad de la existencia. A pesar de las advertencias, el joven Mateo, un nuevo habitante del pueblo, decidió investigar la campana. Había llegado a Valle Escondido huyendo de una vida complicada en la ciudad. Buscaba paz, pero su curiosidad lo llevó a ignorar las advertencias de sus vecinos. Los ancianos, con sus voces temblorosas, le contaron historias de las campanas y de las muertes que siempre las acompañaban, pero Mateo, escéptico, pensaba que eran solo supersticiones. La noche de la feria llegó y el pueblo estaba lleno de vida. Luces parpadeantes adornaban las calles, y el aroma de comida casera llenaba el aire. Pero mientras todos disfrutaban, Mateo sentía una extraña atracción hacia la colina. Su mente le decía que debía ir, que tenía que descubrir la verdad sobre la campana. Aprovechando un momento de distracción, se escabulló entre la multitud y comenzó a caminar hacia la capilla. La oscuridad de la noche envolvía el bosque, y el sonido de sus pasos era ahogado por el murmullo lejano de la fiesta. A medida que se acercaba, el aire se volvió más frío,
y una sensación de inquietud se apoderó de él. Finalmente, llegó a la capilla. Las viejas piedras estaban cubiertas de musgo y la entrada se veía amenazadora. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Sin dudar, Mateo empujó la puerta y entró. Dentro, la penumbra era casi total. Solo la luz de la luna se filtraba a través de las grietas en las paredes. El lugar estaba lleno de telarañas y un silencio absoluto reinaba. Mateo se acercó a la campana que colgaba del techo, cubierta de polvo. Al tocarla, sintió una vibración que recorrió su mano. Con un gesto impulsivo decidió jalar la cuerda que la hacía sonar. El sonido resonó en la noche, profundo y grave, como un eco de tiempos pasados. Sin embargo, en el momento en que la campana dejó de sonar, una sombra se deslizó por el umbral de la puerta. Mateo giró la cabeza y vio una figura alta, envuelta en un manto negro. El corazón le dio un vuelco. La figura no parecía de este mundo. ¿Por qué has sonado la campana?, preguntó la figura con una voz profunda y resonante. Mateo, paralizado por el miedo, intentó responder, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. La figura avanzó hacia él. Su presencia era abrumadora. Tú has perturbado el descanso de los que cayeron, continuó, su tono impregnado de un aire de condena. Ahora debes afrontar las consecuencias. El miedo se apoderó de Mateo mientras comprendía la gravedad de su acto. Las advertencias de los ancianos resonaron en su mente, y se dio cuenta de que había desatado algo oscuro e incontrolable. La figura se acercó aún más, y él sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tu curiosidad te ha llevado a la muerte, dijo la figura, y con un movimiento de su mano, las sombras comenzaron a cobrar vida alrededor de Mateo. Las paredes de la capilla se transformaron, y los ecos de risas y llantos llenaron el aire. Las almas de aquellos que habían caído en el pasado comenzaron a emerger, atormentadas y enojadas. Mateo intentó retroceder, pero no pudo. La atmósfera se tornó densa y pesada, y las sombras lo rodearon. «No me dejes aquí», gritó, pero su voz se perdió entre los lamentos. Mientras la figura extendía su mano hacia él, Mateo se sintió atrapado en un torbellino de visiones. Vio a las víctimas de la campana, personas a las que no había conocido, pero que ahora estaban tan vivas en su mente. Los rostros de los caídos aparecieron mostrando su dolor y sufrimiento. «Libéranos», suplicaron. «Rompe el ciclo». En un último intento desesperado, Mateo recordó las historias que había escuchado. Había una forma de liberar a las almas. Debía pedir perdón, no solo a los caídos, sino también a su propia familia por haber desatado este horror. «Lo siento», gritó con todas sus fuerzas. «Lo siento mucho. Nunca debía haber sonado la campana». Las sombras titubearon por un momento, como si dudaran. «Perdónenme, quiero ayudarles», continuó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Las almas comenzaron a retroceder y la figura oscura se detuvo. «¿Estás dispuesto a sacrificarte por ellos?», preguntó. «¿Estás dispuesto a ser su voz y llevar su historia para que otros no cometan el mismo error?». Mateo, aunque temeroso, asintió. Sabía que había causado su dolor y que su curiosidad había desatado este ciclo. «Haré lo que sea necesario, contaré su historia», prometió. Las sombras empezaron a disiparse y el ambiente comenzó a cambiar. La figura oscura se transformó en un suave resplandor y las almas comenzaron a elevarse, dejando atrás una sensación de paz. «Recuerda tus palabras, nunca olvides», dijo la figura antes de desvanecerse. Al instante, la capilla se iluminó y la campana dejó de sonar. Mateo cayó de rodillas, agotado pero aliviado. Había logrado liberar a las almas, pero a un precio. Desde aquel día, entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Regresó al pueblo con una nueva determinación. La feria continuaba, pero para él, la celebración había perdido su brillo. Había una historia que contar, y no podía ignorarla. Se convirtió en un narrador, compartiendo las leyendas de Valle Escondido y las advertencias sobre la campana. Su historia resonó en cada hogar, y aunque algunos aún lo miraban con desconfianza, muchos comenzaron a comprender la importancia de recordar el pasado. Con el tiempo, la leyenda de la campana de la muerte se transformó. Ya no era solo un símbolo de advertencia,
sino un recordatorio de que la curiosidad puede llevar a la perdición, pero también a la redención. Mateo dedicó su vida a honrar a los caídos, y aunque nunca pudo deshacerse del miedo que lo había perseguido esa noche, encontró consuelo en su papel como guardián de las historias del pueblo. Los años pasaron, y la feria se celebraba con alegría, pero el eco de la campana nunca se olvidó. La gente se reunía en la plaza, no solo para celebrar, sino para recordar. Y cada vez que la luna llena iluminaba la colina, Mateo miraba hacia la capilla, sabiendo que, aunque había liberado a las almas, siempre habría un eco del pasado resonando en el viento. Así, Valle Escondido vivió en paz, pero con un recordatorio constante. Algunos secretos no deben ser desenterrados, y el silencio de las campanas guarda las historias de aquellos que cayeron, esperando ser recordados por las generaciones futuras. Historia 7. En el pequeño pueblo de Santa Rosa, donde todos se conocían y los secretos eran escasos, había una casa que siempre había llamado la atención de los niños. Se encontraba al final de la calle principal, cubierta de hiedra y sombras, y pertenecía a la anciana Doña Clara, una mujer que había vivido allí durante más de medio siglo. Se decía que era una mujer amable, pero que tenía un aire de tristeza que rodeaba su figura. Los adultos hablaban de ella con respeto, pero los niños la temían, atraídos y repelidos al mismo tiempo. Una tarde de verano, un grupo de amigos, curiosos por la fama de Doña Clara, decidió aventurarse a su hogar. La leyenda local decía que su abuela había hecho un pacto oscuro para proteger al pueblo de una plaga hace muchos años. Sin embargo, el precio de aquel pacto fue la soledad de Doña Clara, quien ahora estaba atrapada en su hogar, rodeada por las almas de aquellos que habían sucumbido a la enfermedad. Con el corazón palpitante y las linternas en mano, los niños se acercaron a la casa. La puerta, de madera desgastada, se abrió con un chirrido ominoso, revelando un vestíbulo cubierto de polvo y telarañas. El aire estaba impregnado de un olor a moho y algo más, algo que no podían identificar. ¿Escuchan eso?, susurró Valeria, la más valiente del grupo. «Es solo el viento», respondió Carlos intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. A medida que se adentraban en la casa, los susurros se hacían más intensos, envolviéndolos en un manto de desesperación. Al llegar a la cocina encontraron una mesa cubierta de polvo, con una silla volcada y un viejo retrato de Doña Clara en la pared. Sus ojos parecían seguir a los niños mientras se movían, llenos de tristeza y un rayo de locura. «Mira», exclamó Lucía apuntando a la ventana. La luz del sol se filtraba a través del cristal sucio, proyectando sombras danzantes en el suelo. Pero lo que realmente capturó su atención fue la figura de una mujer en el jardín, con un vestido largo y desgastado, peinando su cabello canoso. Era Doña Clara. Los niños se miraron, paralizados por la mezcla de miedo y curiosidad. Decidieron acercarse, pero, al hacerlo, la figura desapareció como un susurro en el viento. «Debemos salir de aquí», dijo Carlos, visiblemente nervioso. Sin embargo, la puerta por la que habían entrado estaba cerrada de golpe. El pánico comenzó a instalarse cuando los susurros se convirtieron en gritos, ecos de las almas atrapadas que suplicaban por liberación. En medio de la confusión, Doña Clara apareció de nuevo, esta vez en el umbral de la cocina, con una mirada intensa y desolada. «¿Por qué han venido?», preguntó con voz temblorosa. «No debéis estar aquí. Debéis irte antes de que sea tarde». Los niños sintieron una oleada de frío y un impulso irrefrenable de huir. Intentaron abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. Fue entonces cuando Valeria, temblando de miedo, recordó las palabras de su abuela sobre el pacto. «Debemos romperlo», gritó. «Debemos liberar a las almas». Los niños comenzaron a gritar palabras de aliento, invocando a los espíritus atrapados. A medida que lo hacían, el aire se volvió denso y caliente, como si la casa estuviera a punto de estallar. Con un último grito, Doña Clara se desvaneció, dejando atrás una risa melancólica que resonaba en la casa. De repente la puerta se abrió de golpe, y los niños, aún aterrados, corrieron hacia la salida. No se detuvieron hasta llegar a la plaza del pueblo, jadeando y temblando. Desde ese día, la casa de Doña Clara permaneció cerrada, y los susurros se desvanecieron lentamente. Sin embargo, cada vez que pasaban cerca, podían sentir la mirada de la anciana sobre ellos
como un recordatorio de que algunos secretos nunca deben ser desenterrados. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.